basarnos en lo que dice la palabra y lo que nos dejó Dios como guía, porque sabemos que el principio de todo es que nada es nuestro y todo es de Él. Nosotros somos mayordomos, como dice la Reina Valera, pero también somos administradores. Él nos da la potestad de poder administrar todo lo que Él nos dio, todo lo que Él creó y ser buenos administradores de todo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a orar primero para que el Espíritu Santo tome el control de la reunión. Y luego vamos a hablar de temas sensibles. Así que vamos a orar, Señor Jesús, que pedimos que tomes el control de esta reunión, del taller, nuestros labios, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo tome el control de cada palabra que vamos a dar y que sea lo que vos querés que demos en esta mañana. Bendecinos, enseñanos, Señor, y que podamos de acá en adelante aplicar cada principio, cada cosa que vemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, queremos hablar que sobre este taller vamos a hablar sobre temas estructurales. No vamos a profundizar en todo lo punto porque son muchos, nos estaríamos todo el día hablando de finanzas. Entonces, vamos a hablar sobre puntos específicos. Creemos que lo que vamos a hablar es lo fundamental y después podemos, si ustedes quieren y quieren profundizar en los temas, al finalizar la charla van a tener nuestros contactos para que se contacten, comuniquen con nosotras si quieren que demos alguna charla en la iglesia o para ustedes mismos si necesitan algún asesoramiento o algo. Vamos a abordar, si quieren, chicos, no sé cómo decirles, acá. Los objetivos de este taller van a ser 4. El primero vamos a ver los aspectos bíblicos de las finanzas bíblicas. El segundo, el enfoque sobre las finanzas en la iglesia. El enfoque de las finanzas en las economías domésticas, en lo personal. Y por último, si llegamos y tenemos un buen rendimiento, tendremos para contestar preguntas. Si no hay tiempo para contestar, bueno, por mensajito de texto o, como decíamos recién, nos contactan y vemos cómo podemos ir a la iglesia o vernos, ¿sí? Hacemos bien. El primer punto, ¿qué dice la Biblia sobre las finanzas? ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero? No sé si ustedes hicieron algún estudio o escucharon alguna vez, pero vamos a mencionar por qué el Señor habla sobre las finanzas en la Biblia, por qué es tan importante. El primero es cómo manejamos el dinero, nosotros cómo nos manejamos con el dinero. Y vamos a hablar sobre Lucas. Lucas 16:10. En la NBI dice, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Habla el Señor de 2 características, cualidades de una persona, integridad y honestidad. Que en otras versiones habla de honradez acá y en otras versiones dice honestidad. Honesto, íntegro, honrado, habla de principios, valores, éticas, moral, límites, de principios que están basados en la Biblia, éticas cristianas. ¿Cómo me manejo con la plata? Sí, eso directamente está relacionado con nuestra relación con Dios. Es mi principio. Es decir, es el resultado, el manejo del dinero es el resultado de lo que Dios es para mí. Y si yo me manejo de una manera desordenada, sé cómo estoy con mi relación con Dios, ¿no? No sé si quieres aportar algo más, pero ok. Voy con la segunda. Dale. ¿Cómo administrar el dinero? En Lucas 16:11 en la NBI dice, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y como sabemos, como dije al principio, Dios nos confía todo para administrarlo y muchas veces por el tema laboral, otras personas nos confían el tema de la administración, no solo en la parte de dinero, sino también en la parte de un empleado que realiza un trabajo, una persona que está confiando que vos realices esa actividad y si nosotros no administramos bien nuestras
nuestras posesiones, cómo más el otro nos va a confiar, porque el otro nos está confiando que nosotros realicemos un trabajo, un activo de esta persona. Entonces, qué mejor ser organizados, principalmente en lo nuestro, para con Dios, y después ser con otras personas. Exactamente. Entonces, ¿cómo nos manejamos con el dinero? ¿Cómo administramos el dinero? Y esto demuestra también qué ponderación, qué jerarquía le damos al dinero en nuestras vidas. Y eso está en el tercer punto. El dinero compite con Cristo. Muchas veces nosotros por malas decisiones, por malas decisiones, tenemos que trabajar 17 horas al día porque gastamos más de lo que entra, entonces tenemos que trabajar más y más, y estamos pensando constantemente qué negocio puedo hacer, cómo puedo ganar dinero, y eso se transforma en definitiva en un pensamiento constante y deja de ser el pensamiento, las cosas espirituales, nuestro Señor, y toma lugar el terreno, el ámbito económico. Entendemos que en nuestra economía es difícil a veces no pensarlo. Nosotros siempre estamos pensando cómo sobrevivir. Un argentino, y con todas las crisis que tenemos, siempre estamos reinventándonos. Pero es importante, y lo vamos a ver en la siguiente, Dios es nuestro proveedor. No me quiero adelantar, pero es muy importante que manejemos bien el dinero, porque eso demuestra nuestra relación con Dios. Administremos bien el dinero, porque el Señor nos va a dar, a administrar sus recursos espirituales. Si nosotros en lo secular, en lo material, nos administramos mal, ¿cómo vamos a administrar bien lo espiritual? Si todos nuestros ámbitos nos atraviesan los mismos principios, la misma ética, la misma moral, entonces vamos a manejarnos de la misma manera. Eso es importante. ¿Cómo administramos nuestro dinero también? Vamos a administrar los recursos que el Señor nos da. Entonces tenemos que replantearnos justamente eso. Y por último, el dinero a veces compite con Cristo, y es tan grave como eso. Tan grave como eso, es idolatría. Muchas veces tenemos idolatría por acumular, por tener las cuentas bancarias llenas, o tener mucha plata guardada, y ese no es el fin, es un medio, es un recurso que el Señor nos da. Entonces, tener en cuenta estos principios bíblicos. No leí Mateo 6:24, dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. O sea, no, en la palabra el Señor nos está diciendo Dios y las riquezas son uno. La riqueza es uno y Dios es otro. Entonces, lo que vos tengas hoy, nuestra intención es que dejemos preguntas para que ustedes se puedan autoevaluar y analizar con el Señor, que puedan realmente llevarle al Señor cómo estoy con este tema. ¿Qué me pasa con la plata? ¿Estoy administrando bien? ¿Cómo me manejo con el dinero? ¿Cuáles son mis principios frente al dinero? ¿Me desespero? ¿Hago cualquier cosa con la finalidad de conseguir el dinero? ¿Negocio principios? ¿Evado al fisco? Creo que el principal ejemplo, al menos acá en Argentina, es lo que nos pasó en la pandemia, de que muchas iglesias no tenían una buena administración, y a nivel psicológico, que después nuestra compañera lo va a hablar, muchos pastores se deprimieron por el tema de que no tenían una buena proyección económica administrativa, en el tema de que, igual lo vamos a ver más adelante, pero una buena administración hubiera llevado a que muchas iglesias se hubieran mantenido en el tiempo, o hay pastores que se mantuvieron, que lo sobrellevaron. Sabemos que Dios proveerá, porque a mí me pasó de escuchar, y bueno, hermana, yo vivo por fe. Está perfecto que vivamos por fe,
está perfecto que Dios proveerá, pero una buena administración con una buena provisión lleva a un vivir por fe mucho más tranquilos, y sabemos que muchos pastores fueron afectados a nivel salud y a nivel psicológico, y muchos se cerraron. Hubo muchos casos que se cerraron, y a los tres, más que nada hombres, que no lo hablan, las mujeres como que lo hablan un poco más. Entonces queremos con todos estos tips que les damos, de tener una tranquilidad, de poder disfrutar la vida cristiana y también disfrutar la vida económica durmiendo tranquilos, por así decirlo. Argentina es un ciclo, pasamos por todo, tenemos la gran mayoría, hay muchos que son mayores y saben lo que es el ciclo de Argentina, para arriba, para abajo, pasamos recesiones, pasamos cierres de fábrica, privatizaciones, entonces es como que ya estamos curtidos en el mundo, por así decirlo, pero nosotros queremos darles herramientas para que cada cristiano pueda tener, no solo disfrutar la vida espiritual, sino también administrarse bien para tener una vida terrenal buena. Pasamos a la segunda. Bueno, no sé si se ve bien ahí. ¿Se ve algo? Acá dice, la función frente al dinero. Vamos a tener dos funciones frente al dinero, la de Dios y la del hombre. No hay muchas cosas. ¿Sí? La de Dios es el dueño. Dios, nosotros, porque yo trabajo, porque me levanto, porque lo gano, es mi dinero y eso me pertenece y yo lo gasto como quiero. Bueno, hoy nos vamos a desarmar de que Dios es el dueño. Tenemos un montón de versículos bíblicos, por el tiempo no lo vamos a leer, pero yo lo que hice fue anotar en Salmo 24:1, Dios es el dueño de la tierra. En Mateo 2:8 es el dueño de la plata y el oro. Salmo el control de todo. Él hace, dice Salmo 135, el Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. A veces creemos que el Señor me tiene que dar eso porque es esto lo que me tiene que dar. Dios hace lo que quiere, hermanos. Y hay que aceptarlo. Tenemos que contentarnos con lo que Dios nos da. Son principios que a veces nos cuesta. ¿Por qué estoy en este lugar? Y reniego, en vez de agradecer y estar conforme con lo que el Señor nos da. Si no digo eso es porque Dios quiere enseñarnos algo específico sobre tal vez la administración, el buen manejo y la competitividad que tiene el dinero en nuestra vida con él. Bueno, entonces yo sumo Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Listo. Y por último, la función de Dios. Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh. Él es el que nos provee. A mí me encanta el hermano Julio, el justo de Elías, y el Señor le proveyó comida a través de los pueblos. Increíble. Dios hace lo que quiere, provee de la forma que quiere Israel con el maná, y a nosotros de forma también, la verdad que la pandemia nos ha provisto de maneras sobrenaturales. Entonces, estos tres principios tienen que ser fundamentales en nuestras vidas. Si nosotros dudamos de uno de estos tres principios, tenemos que repensar qué convicciones tenemos. Dios es el dueño, Él tiene el control y Él es nuestro proveedor. No es mi jefe el que me provee, no es el gobierno el que me provee, no es el que ustedes estén pensando, el que te da un auto o el que te da la casa, sino que es el Señor el que te está proveyendo, porque la vida que te da, las capacidades, el poder hablar, el escuchar, eso proviene de Dios. Las capacidades que te está dando hoy para poder trabajar es porque Dios las quiere dártelas. Entonces, no es mérito de nadie, es mérito de Dios.
Sí, y eso es lo que hay que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de priorizar y de objetivizar el dinero. ¿Sí? ¿Cuál es la función de nosotros? De nosotros es administrar la mayordomía y por sobre todo ser fieles. Bueno, sí, es fundamental. Sí, vemos la parábola de los talentos, que es como el mayor ejemplo que la Biblia nos deja. En Mateo 25, Dios compara a cómo una persona le da un talento a cada persona y tenemos 3 posiciones donde vemos cada uno cómo lo administra. Y eso lo tenemos que llevar a nuestra vida habitual. ¿Cómo ser buenos administradores? Tal cual. Bueno, la fidelidad y la obediencia. No es solo tener 10.000 pesos en el bolsillo y gastarlo como quiera. Es tomar esa posesión como administrador. Si ustedes tal vez no han trabajado como administradores, nosotras lo hemos hecho y cada peso que teníamos que gastar era elevado al jefe, vamos a gastar tal plata, sí, autorizo y se paga. No podemos utilizar el dinero de otros a la manera que nosotros querramos. Entonces, eso lo tenemos que trasladar a nuestra vida. Si Dios es el dueño y nosotros los administradores debiéramos tener la misma categoría de compromiso, de decir, bueno, este dinero no es mío, el Señor me lo provee para administrarlo con fidelidad y con obediencia. Tiene propósito el dinero en nuestra vida, como nuestra vida misma. Tiene un propósito, ¿sí? Eso es buscarlo en oración, buscar el Espíritu Santo que nos guíe y nos haga discernir cuál es el objetivo, ¿sí? Bueno, teóricamente, súper rápido lo hicimos, pero creemos que esto es lo más importante que ustedes entiendan para poder ver lo siguiente. Pasamos la diapositiva. Bien, vamos a hablar sobre entonces las finanzas y la iglesia, siempre tomando de base todo lo que vimos, cómo nos manejamos, cómo administramos, que no compita con Dios, que Dios sea el dueño, que Dios tiene el control, que Dios nos provee y que nosotros somos buenos administradores y debemos hacerlos con fidelidad y obediencia. Entonces, ¿querés comenzar? Lo primero y principal es cada pastor debe buscar un tesorero. Y qué difícil que es esto, porque en la vida cristiana, yo vengo de cuna cristiana y escuchamos de todo. El tesorero se tomó la plata, el tesorero hizo juicio a la iglesia porque no le pagaba un sueldo, el tesorero, no sabemos dónde está la plata, desapareció. Yo dejé la cajita en la iglesia, no fue responsable, la plata desapareció. Ahora, acá tengo muchos pastores que me van a saber responder. ¿Quién era el tesorero de Jesús? Juan nos dice que Judas fue el tesorero de Jesús. Uno se pone a estudiar y se pone a pensar y dice, ay, Señor, si vos tenías discernimiento y ya sabías quién iba a ser Judas, ¿por qué le diste la plata? ¿Por qué le di la plata al hermanito Pepito? Para que si yo sabía que era un buen administrador y que se la iba a terminar llevando, ¿por qué se la dio? Los propósitos de Dios no lo sabemos, no sabemos por qué Jesús le dio a Judas la plata, pero sí tenemos un indicio. Como ya dijimos, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Judas tenía una responsabilidad grandísima, porque sabemos que administrar el dinero es una responsabilidad grandísima, y sin embargo fue y vendió a la mano que le daba de comer, o le mordió la mano al Señor. Él fue y lo vendió por una simple moneda de plata. ¿Y qué pasó después? Se suicidó. Él entendió su error y buscó la forma más fácil de solucionarlo, por así decirlo. Muchas veces nos pasa eso, pero la Biblia nos deja
buenas referencias, para buscar un buen líder, un buen tesorero. Y por eso dice que tenemos que tener discernimiento sobre esa persona. Oren para buscar un buen tesorero. En 1 Samuel, en todo lo que fui leyendo más o menos, hay muy poca literatura hispana argentina sobre finanzas. Me alegraba de ver que unos pastores de Lanús están sacando un libro sobre finanzas personales porque no hay casi nada. Todo lo que tenemos son ejemplos de Estados Unidos. Y en Estados Unidos ellos viven endeudados, ellos viven con sus yates, ellos viven otra economía que el argentino se va a ahogar en un vaso de agua y va a buscar la forma de salir a flote, aunque sea perrito, no sabiendo nadar, para salir a flote, porque es así y siempre se reinventa. El argentino arma colectas, el argentino siempre ayuda, no importa, siempre salimos adelante. No sé cómo somos el peor país del mundo, pero siempre salimos adelante. Y por eso me encanta dejarles este versículo en 1 Samuel 16:7 que dice: porque Dios no mira al hombre, pues mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Entonces, mirar ese corazón, tener ese discernimiento sobre esa persona que vamos a poner como tesorero. Yo trabajé en un estudio por 2 años, previo a mi último trabajo, y teníamos a cargo la iglesia Dios es Amor, que está aquí en Berazategui, a la vuelta de los bomberos. Y mi jefa me contaba un día, hablando en una charla informal, que ellos la tesorería se la dejan a las mujeres mayores de 60 años. Y yo dije, wow, qué loco que se lo dejen a las mujeres mayores de 60 años. ¿Por qué razón? Porque ellas lo toman como una mujer virtuosa. Si esa mujer supo administrar su casa y llevar adelante su economía en su casa, van a poder llevar adelante la tesorería de la iglesia. No es que tengan que tener tesorerías mujeres. Yo les doy un ejemplo nada más. Me gustó mucho escucharlo y me gustó mucho saber que, como habla en Proverbios 31 de la mujer virtuosa, de todo lo que hace, de cómo administra, de cómo tomar ese ejemplo para un tesorero. Además de encontrar una buena persona, también debemos ser ordenados en el tema de la tesorería. Llevar libros contables, tener un detalle de todo, y por sobre todas las cosas, es una cosa que no sé por qué en las iglesias no se puede conseguir. Vamos a Mateo 22:21. Den al César lo que pertenece al César y a Dios lo que es de Dios. Den a Phil lo que le pertenece a Phil, a los impuestos, y a Dios lo que es de Dios. Pidan boletas, pidan comprobantes, pidan tickets que respalden las compras. El pastor de la iglesia no lo veo. El pastor de la iglesia dijo que había venido vestido informal porque había salido a hacer compras. Yo me encantaría preguntarle que me dé la factura de las compras que hizo, el ticket de las facturas que hizo, de las compras que hizo. Y les puedo asegurar que no lo tenemos. Tenemos un mal que está muy visto en las iglesias, que es: voy a comprar acá al lado porque es más barato y no me da ticket. No, tenemos que tener todo documentado, necesitamos todos, ahora sí, todos, hasta el almacencito del barrio tiene que generar un ticket electrónico. Entonces se lo podemos pedir. No nos vamos a meter en formas jurídicas para decir, bueno, formas jurídicas. No tiene forma jurídica, la iglesia recién está empezando, no importa. Tengan un ticket que avale esa compra. Un cuadernito, no les pedimos un libro diario. Un cuadernito que diga, entró esto de ofrenda, entró esto de diezmo, salió para la compra. Sean ordenados y todo con un comprobante respaldatorio. También lo que cabe aclarar es que la persona que esté en tesorería de la iglesia puede ser que no tenga mucha idea de finanzas, de economía, tal vez era el único hermano que se podía encargar y se encargó. ¿Por qué pasa?
Eso no quiere decir que no se pueda capacitar, ¿sí? Hay un montón de hermanos que saben, hay contadores, nosotras, hay cursos donde uno puede capacitarse y saber un poco más de cómo registrar, de cómo, como decía Vero, de pedir los comprobantes, de decir, bueno, acá nosotros habíamos puesto que la información sea transparente. ¿Cómo puedo armar un informe mensual para mis hermanos, para que vean la economía de la iglesia, para que la iglesia, que es la que ofrenda y diezma, esté en relación a este ministerio? Porque volvemos a los principios. Si yo no soy honrado y honesto y no abro los libros o abro la contabilidad de la iglesia, eso también genera dudas, incertidumbres de ese manejo. Entonces, las personas que estén encargados de esto tienen que tener conocimiento de que tienen que ser transparentes, de que si algún hermano le pide algún justificativo de algo, tiene que decirlo con amor, que conteste, porque eso es la función de un tesorero. Volvemos a lo mismo, no hay dueños en la iglesia del dinero, ¿sí? El único dueño del dinero es el Señor. Todos nosotros somos administradores, unos mejores que otros y otros peores que otros, pero todos en función a llegar a lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, en base a eso, por eso decíamos misericordia, el que esté encargado tenga misericordia, tenga prudencia, y guíe a la iglesia. Tal vez es el mismo pastor, pero a veces no es el mismo pastor. Que haya una conexión. No, siempre tratar de que no sea el mismo pastor, porque muchas veces, el pastor se llevó toda la plata. Entonces, siempre tratar de buscar una persona que sea indistinta a nivel pastoral, que esté al lado del pastor, pero que sea indistinta. Que se trabaje en equipo, ¿sí? Porque por último, ponemos el destino del dinero, tiene un proyecto. Y ese proyecto tal vez el Señor se lo da al pastor o se lo da al consejo pastoral, y el equipo de trabajo económico, de finanzas, tiene que estar apoyando esa visión. Entonces, a veces, por ejemplo, pasa, los jóvenes quieren tener un campamento, bárbaro, la iglesia ¿con cuánto se pone? No, hermanito, a ver, ¿qué campamento? ¿A dónde? ¿Cuánto es? Claro, eso es armar un presupuesto. Eso es también armar un presupuesto anteriormente y un consejo que tómelo para la vida y tómelo también para la iglesia. Post pandemia, pre-pandemia se hablaba de hacer un fondo de emergencia, lo que llamamos un colchón. Tuvieron para pagar alquileres, no tuvieron para pagar un montón de cosas. Entonces traten de mes a mes sacar un poquito y hacer un colchón de emergencia. En Argentina no se puede. Sería, no importa, numéricamente hablando, porque tal vez no se entiende. ¿Cuánto es un básico? 120.000 pesos. Bueno, menos. Bueno, supongamos 100 pesos. Vamos a redondear 100. Como dice Vero, un base es el ahorro de 6 sueldos. O tomen un alquiler. El alquiler que usted está pagando hoy en día, 6 alquileres para tener proyección para adelante pagado, para poder pagar 6 alquileres. Antes de la pandemia se usaban 3 meses, 3 alquileres. Ahora se subió a 6 porque, a ver, hay un político que es youtuber reconocido en finanzas, Ramiro Marra, y yo hace mucho tiempo que lo sigo, y en sus principios él decía, a mí cuando viene la gente me dice, Ramiro, ¿y ahorrar para cuándo? ¿Para cuándo? Para ese día. Cuando llegó la pandemia, él hizo su posteo y dijo, bueno, ¿viene para cuándo? Para ese día es hoy. Entonces, estar preparados para ese día. Bueno, entonces, volvemos. Encargado, la información tiene que ser transparencia, revisión de cuentas y capacitación, y el destino tiene que haber un presupuesto. El presupuesto es vital. A veces parece el presupuesto de me hablas en chino. No sé cómo se llama el presupuesto, no. Bueno, el presupuesto es
decir qué es lo que quiero hacer a futuro, a mediano o a largo plazo. Después las herramientas que usemos, eso lo podemos, se puede capacitar uno, puede hacerlo en Gloria, en una hoja 4 o en un Excel, y ahí se puede usar fórmulas. Pero cada uno lo hace a su manera, a la manera que mejor le parezca. En la iglesia, viéndolo en el enfoque de la iglesia, tendría que ser de manera excelente, ¿sí? Siempre para el Señor de forma excelente. Entonces, el que esté usando, el que esté en el puesto de tesorería, en el ministerio de tesorería, trate de hacer las cosas de manera excelente. Para su finanza, con una hoja. Pero para la iglesia tratemos de ser ordenados, de usar un Excel, de pedir facturas. Eso es lo que decíamos al principio. No vamos a profundizar en detalles que si a ustedes les interesa, podemos armar una capacitación para las iglesias, ¿sí? Porque si no, ya estamos a mitad del tiempo y tenemos que hablar de otras cosas. Y una de las cosas que también queríamos hablar, y no es menor, hay una forma de organizarse que es societaria, ¿sí? Se los dejo como para tal vez comenzar a pensar. Las iglesias normalmente, ¿qué pasa? Tienen las ofrendas y van a una caja, ¿sí? O actualmente, ¿qué nos está pasando? O con la pandemia, se tuvieron que transferir las ofrendas del gobierno. ¿Y eso qué hace? Declarar ingresos, ¿sí? Todo lo que esté en el banco, sea Mercado Pago o banco, se les ocurra, está blanqueado ese ingreso. El tema es que si lo blanquea, si yo no se lo deposito al pastor de la iglesia, estoy poniendo en un compromiso el pastor de la iglesia ante FIP, porque el pastor está en una nómina de una asociación sin fines de lucro. La pandemia se hizo todo movimiento por Mercado Libre, Mercado Pago, y total, nadie te controla nada, y no. Se llaman agentes de información. Las entidades financieras, puede ser un banco, como puede ser estas, son entidades de información para el fisco. Así que ya está todo muy interrelacionado, no hay forma lamentablemente, de evadir, ya no hay chance, está todo muy digitalizado. Entonces, no se metan en un problema, hay opciones como por ejemplo una asociación sin fines de lucro, que tiene sus ventajas buenísimas, que tiene su web, tiene su cuenta bancaria, pueden ofrendar de todos los puntos del mundo y no va a haber problema. Las personas que le ofrendan a esa asociación sin fines de lucro se lo va a poder descontar de ganancias. Entonces, por lo general reciben mucho más ofrendas y dinero, pero la desventaja de esa es que tiene una estructura organizacional un poquito más dura, digamos, ¿no? Tiene que tener un contador, se tiene que hacer balance. Se los dejamos para que lo piensen, para que oren, porque hay opciones todavía por implementar, ¿sí? Sí, y tengan mucho cuidado cuando alguien que no conoce viene y deja una ofrenda o le hace una transferencia. Para ofrendas siempre saber de dónde viene esa plata. Bueno, lavado de dinero estamos hablando, ¿no? Pero bueno, también se podría decir que es de buena fe. Es de buena fe, sí, se recibe de buena fe, pero tengan cuidado porque Acrylic no tiene buena fe y no perdona. Arma tampoco. Bueno, vamos a una más. Bueno, tercer punto. ¿Qué pasa con las finanzas y con las economías domésticas? Y acá entramos y volvemos a decir, nosotros somos administradores, aunque trabajemos y nos rompamos el lomo todos los días, levantándonos a las 4, 5, 6 de la mañana. El sueldo a principio de mes o a fin de mes no nos pertenece, en el Señor. Con esa premisa tenemos que manejarnos. Y al ser del Señor tenemos que darle al Señor lo que es del Señor y al César lo que es del César. Así que una de las cosas que pusimos ahí es la ofrenda, el diezmo. Bueno, pueden ser 10, 20, 30, el porcentaje que ustedes quieran ofrendar y darle al Señor, por supuesto.
Eso, el diezmo es el básico, digamos, ¿no? Claro, nosotros decimos diezmo, claro, por decir diezmo. Exactamente. Ahora, yo lo que quería hablar sobre este punto es el consejo. Muchas veces no queremos abrirnos sobre estos temas. Queremos abrirnos sobre otros temas, queremos ser libres en, no sé, en lo emocional. Hay un montón de liberaciones en nuestras iglesias, pero no nos liberamos de lo económico. Venimos trayendo de nuestras familias, del contexto social, un montón de opresiones sobre esto. Y el consejo, el pedir consejo a la palabra de Dios sobre las finanzas es lo primordial. Primero, orar al Señor, pedir consejo a la palabra, pedir consejo a los cónyuges. Si están casados y no hablan de finanzas, no saben lo que ganan, no saben si hay plata, no saben nada, no da este manejo del dinero, como vimos al principio, de una manera honrada, honesta e íntegra. Entonces, por eso queríamos hablar sobre esos 3 puntos al principio que nos van a atravesar en todos los momentos de nuestra vida. Nosotros debemos ser transparentes, no debemos dejarle al enemigo que siembre una cizaña en ningún aspecto de nuestra vida. Y lo económico es uno. Si estamos casados, hablen con sus esposos, siéntense y hablen sobre qué proyección quieren. Y también es bueno compartir las finanzas entre esposos y decir, bueno, tenemos tanta plata, tenemos tanto proyecto. A mí me gusta mucho, hay un escritor financista, empresario, Javi Iker, que lo leí mucho tiempo y él habla mucho de compartir las finanzas entre esposos, entre parejas. ¿Por qué? Porque es bueno la proyección. Y también compartirlo con los hijos. Muchas veces los hijos piden. No se puede. Lo siento, no se puede. Totalmente. Y otro de los ítems es que muchas veces los padres piensan que la educación de los hijos es, bueno, un poquito más o algo así. No. Padres tomen la inversión en educación de sus hijos como una inversión a largo plazo. A largo plazo tiene que dar un beneficio. La familia es fundamental. Cuando la familia está unida y tiran todo para adelante, cuando uno tiene, como la iglesia, es un cuerpo, la familia también tiene que ser un cuerpo. Cuando pasan por un problema, está muy bueno que los hijos también colaboren con los padres, porque muchas veces hay padres que quedan solos y los hijos dicen, y bueno, me la gané yo la plata. No. Es una familia, todos podemos colaborar. No importa quién gana dinero, es uno de los dos más que el otro. El ser uno es ser uno en todo. Sí, porque hay muchas veces que la mujer es más organizada y el hombre es un poco más, y por otro lado el hombre es más organizado y la mujer tiene como un gasto más bueno, es más. Bueno, vamos a ver, pero bueno, la segunda parte es la más habitual, quedemos con la primera. Bueno, y también pedir consejo a los líderes. Hay líderes que saben mucho sobre estos temas, entonces es importante tal vez abrir este paño, decir, ayúdame con esto porque soy un desastre, quiero que me ayudes, quiero ser libre financieramente, ¿sí? Vivir una libertad en el Señor financiera, y no es esa libertad que proponen otras personas, no digo libre financiera, sino la verdadera libertad financiera que es el Señor, ¿sí? Hablemos de los gastos. Los gastos hay que, yo quería, o sea, ahí dice contentarse. ¿Por qué? Porque uno gasta porque quiere comprarse algo, o porque tiene que comprarse algo, tiene que comer, tiene que gastar, ¿no? El gasto es eso, es una erogación de dinero. Erogo dinero, doy dinero por un pancho, decía yo. Pero también erogo dinero cuando compro algo innecesario. Y muchas veces nuestro gasto supera a nuestros ingresos. Y ahí está el segundo ítem, que es la deuda. Sí. Por sobre todo, yo acá estoy viendo, hay matrimonios con chicos, es el tema escolar, el tema de las compras escolares. He visto en muchos Instagram que ahora se usan de moda del tema del ahorro y todo,
ir proyectando durante el año el gasto que vamos a tener a partir del principio de año. Lo que se usa ahora es en junio comprar unas mochilas que están mucho más baratas que en marzo. O el tema escolar, yo sé que las listas las dan en febrero o marzo, pero muchas veces proyectar de comprar antes o, no sé, proyectar de decir, bueno, en diciembre cobro el aguinaldo, me guardo un poquito, lo pongo en una forma de financiamiento que me dé un poquito de intereses, cosa de llegar a marzo y tener todo para poder comprar esos útiles escolares. Tal cual. Contentarse, ser agradecidos y tener un presupuesto. Nosotros vamos a ganar, no sé si ustedes son mensualizados o formalizados o trabajan independiente y reciben el dinero de las ventas que tienen. No sé cómo se manejan, pero en función de lo que ustedes tengan, ya saben lo que van a, más o menos lo que van a cobrar dentro de 3 meses. Entonces, si ustedes ya saben y tienen una proyección, pueden hacer un presupuesto. Y lo que se exceda al presupuesto, es decir, vamos a pagar esto y esto. Lo que no esté en esos ítems es adicional y ahí tendremos que ver si se nos va a generar la deuda por comprarlo. Cuando no tenemos el control del dinero, de lo que gastamos, a veces no tenemos ni sabemos. Sí, la Biblia misma nos deja en Romanos 13:8 que dice: no debáis a nadie, sino amaos unos a otros. Y en Proverbio 22:7 dice: y el que toma prestado es siervo del que presta. Esa deuda nos deja sin libertad. Exacto, si tenemos deuda, primer principio hay que pagarla. Ese principio de decir, bueno, vamos a ver si lo pago. Y yo les dejo un tip bien de contador: paguen la tarjeta de crédito. Los servicios no generan tantos intereses como la tarjeta de crédito durante todo. Pueden dejar 2 meses sin pagar los servicios, no me hagan caso en eso, paguen siempre, pero si tienen una prioridad, paguen primero la tarjeta de crédito, que es la que más genera intereses. Hay maneras, si hoy estás endeudado con tarjeta y entraste en el círculo vicioso de no tener efectivo, de tener cobras y pagas tarjeta y te quedaste sin plata, hay formas de poder salir de ese sistema macabro y tener el efectivo en el bolsillo para volver a ser señor, digamos, administrador de ese dinero, porque es un círculo que hay que salir. No sigan gastando con tarjeta, no sigan pensando, el plástico es un problema, porque ustedes no se dan cuenta, no tienen la conciencia de lo que están pagando. Lo saco en 12 cuotas y lo termino de pagar el año que viene. Y si ustedes tuvieran la plata acá y yo compro algo de 120.000 pesos en 12 cuotas, no me doy cuenta. Si yo le tengo que pagar en efectivo los 120.000 pesos, no lo compro. Porque veo la plata y digo, es un montón. Ahí viene la pregunta: ¿es muy necesario comprar eso? Y como decía Eve, está bueno también, me tengo que comprar una heladera, sí, la saco en 12 cuotas, porque sé que es un monto grande, que lo puedo amortizar. Ahora, un par de zapatillas que por ahí salen un poco menos, no sacarlo en 12 cuotas, sino en menos cuotas para que termine más rápido el tiempo de pago. Esas son cosas bien prácticas que, bueno, si ustedes tienen la necesidad, se comunican con nosotros y podemos evacuar dudas, ¿sí? Bueno, deuda, pagarlas, no usen las tarjetas y hagan un plan de pago. No un plan de pago de la tarjeta, sino que digo, ustedes se planifiquen el pago, ¿sí? Se sienten a forma de modo familiar, como decía Vero, involucren a los niños, si están endeudados, involucren. Papá y mamá están queriendo tener una libertad financiera, no queremos tener deuda, entonces en este tiempo vamos a tener que buscarnos todos. Y recomendación pastoral: júntense en familia, necesitamos comprar la heladera, oramos para que el Señor nos guíe al lugar que esté más barato y que nos dé la mejor financiación. Y ahí tenemos 2 opciones. Una es el momento de orar juntos y ya metemos lo pastoral, y la otra es el tema del financiamiento, porque muchas veces, y he escuchado muchas veces, de que se hace eso. Bueno, nuestro claro ejemplo es la compra de nuestro auto. Nos sentamos, oramos en familia, papá pasó para la iglesia, lo vio
y dijo, ese es nuestro auto. Y dio la vuelta, volvió de vuelta, le tomó los datos y el Señor nos dio el auto. Pero siempre se empieza con una oración. Siempre, Señor, guíanos al mejor lugar. Él es el dueño y nosotros administramos. Preguntémosle a Él primero y que Él nos guíe al lugar, al auto o al bien que Él quiere que nos compremos. Porque Él quiere lo mejor. Así que te va a dar lo mejor, confía en Él que Él te va a proveer. Proyecto, planificación, es muy importante. Una vez que no tenemos deuda, podemos proyectarnos. Podemos decir, bueno, nos sentamos en familia o somos solos y decimos, ¿qué quiero? ¿Qué me gustaría? Bueno, me gustaría viajar. Bueno, armamos el plancito. ¿Cuánto tengo que ahorrar por mes? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto? Listo. Ese es el presupuesto. No es tan complicado. Es armar un proyecto. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que ahorrar? ¿En cuánto tiempo lo hago? Si en meses o en años, según lo que ustedes quieran proyectar. Entonces, mediano y largo plazo. La ofrenda ya lo vimos. Y también esto lo que puede llegar a generar, si se administran, son buenos administradores en ahorrar e invertir. Esta es la verdadera libertad financiera en el Señor. Que tú, 90-80% después de aprender lo que es el Señor multiplique ese 90, ese 80 o lo que ustedes tengan para su gloria. Para multiplicarlo y saber bien administrarlo. Heiker hace un tema de presupuesto. Él dice que el 50% es para guardar y pagar todos los gastos que cada uno tenga. Lo pueden adaptar al 40%, lo pueden adaptar a menos. Y después un 10% para inversión, 5% a largo plazo, 5% corto plazo, 10% para ahorro, 10% para ocio, 10% para educación y 10% para donación. Tómenlo, es un tip que yo les queremos dar para que se lleven. Administrar en porcentaje también es bueno para llevar una buena administración y decir, bueno, tengo el 50% y después todo el resto lo doy. Como le dije al principio, inversión, padres, también es inversión en educación. La educación de sus hijos, que tengan una buena educación, también es para su futuro. Bien. Y una de las cosas que queremos hablar en este punto personal, a veces nosotros usamos nuestras cuentas bancarias personales para cosas de la iglesia. Y estaban relacionados con tal vez lo del pastor, que habíamos visto. Pero a veces estamos encargados de algún ministerio y decimos, sí, o sea, hacemos una fiesta o una actividad de jóvenes y tenemos que entregar plata, me lo transfieren a mi cuenta, no hay problema. Eso no es tan así, no es que no hay problema, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Ojo con AFIP, ojo con ser muy consecutivo ese tema de ingresos, porque AFIP presupone, tiene el presupuesto de antemano de que ustedes están realizando actividades por fuera de su actividad normal. Sí, y nosotros en Buenos Aires, ojo con ARPA, porque ARPA es... No, cayó AFIP, cayó ARPA. O sea, ese es el tema, siempre juntos. Ingresos brutos con monotributo, ganancias. Ganancias estamos hablando de otros números, pero lo que nosotros queremos es que no tengan problemas con el fisco, porque si ustedes tienen un campamento y le depositan la plata a ustedes, tal vez son 500.000 pesos que le depositan en la cuenta. Y tal vez una vez al año no va a haber tanto problema, pero si son 500.000 pesos un campamento. No, sí, 500.000 pesos con la actividad me deja fuera del monotributo y me pasó responsable cripto y me armó todo un lío. Si ustedes son monotributistas, si son independientes, tienen que ver con sus contadores, porque sí, plata que les ingresa adicional no es que AFIP dice, sabe que es de la iglesia y sabe que es de... No, AFIP dice, esto es ingreso y ustedes se tienen que recategorizar. Y si se pasan del tope máximo, se van autónomos, y autónomos se tienen que ingresar, tienen que darse de alta en IVA y ganancias. Claro, entonces, y el tema también es de que tienen que contratar un contador, es todo un gasto, ese contador tiene que avalar toda la presentación que hace. Es costoso. Sí, es costoso.
es costoso, les va, o sea, al final, por hacer una buena acción, les va a terminar siendo un dolor de cabeza. Entonces, las cuentas personales, lamentablemente, por eso prudencia, hermanos, con esto, no es, bueno, sí, para la iglesia todo, sí, para el Señor todo, pero prudencia. Ustedes tienen cuentas bancarias con prudencia, porque no pueden generar problemas futuros con la FIP, ¿sí? Los mismos hermanos encargados líderes, también no hablamos del monotributo. Si los pastores actualmente están 100% dedicados al pastorado y no tienen una organización, asociación sin fines de lucro, y que no tienen el sistema previsional, no tienen jubilación, no tienen obra social, hay formas que ustedes pueden ingresar a través del sistema de AFIP, a través de un monotributo, por lo menos para que estén ingresando su jubilación, así sea una mínima, y tengan por lo menos una obra social a ustedes y a su esposa, esposo o sus hijos, si son menores, ¿sí? Entonces eso lo tengan en cuenta, porque es importante también, porque hay que trabajar con excelencia, pero también hay que cuidar al obrero, ¿sí? Y eso es parte del cuidado integral también de nosotros con nuestros líderes.